My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La historia de Lucifer, de la gloria a la maldición. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue descrito como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma era un ángel de alto rango. Lucifer era uno de los ángeles principales de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en el ejército celestial de Dios. Sin embargo, en algún momento Lucifer cometió un grave error. Hay un estado de corazón que es tan peligroso porque nos engaña haciéndonos creer que somos mucho más importantes de lo que Dios nos ha creado. El orgullo es un destructor que nos atrae hacia la vanidad y una vida vacía hasta aplastarnos. Por eso la Biblia nos dice que nunca debemos pensar en nosotros mismos más de lo que deberíamos. Bueno, Lucifer descubrió esta verdad de la manera más difícil, ya que cayó de la gloria a la maldición al instante. Recuerde, Jesús vino a revelarnos el amor y el poder de Dios en la tierra, pero fue manso y humilde. Además, el poderoso Espíritu del Señor también está representado como una paloma, que es un pájaro gentil. Debemos saber que aunque nuestro Dios es alto y poderoso, habita con humildad en el corazón. Capítulo 1. Lucifer, el querubín ungido. Cuesta imaginarlo en su estado original como una mansión demolida que para alguien que nunca ha visto el edificio sería solo un montón de escombros. Asimismo, este es un cuadro de lo que le sucedió a Satanás. Él fue quien, en la agenda original de Dios, ocupó un lugar de gloria. Cuando ahora vemos los diversos males asociados con él en la tierra, es difícil imaginar actos tan atroces con aquel a quien las Escrituras describen tan brillantemente. Veamos cómo fue descrito antes de su caída en el libro de Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén, el jardín de Dios, te cubriste de toda piedra preciosa: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Fuiste el querubín ungido para protegerte, y te establecí en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego por las que caminabas. Ezequiel 28, 11, 14, versión King James. Este pasaje dice que estaba lleno de sabiduría, hermoso y cubierto de piedras preciosas. Lucifer fue el querubín ungido que caminó entre las piedras de fuego, pero fue expulsado del cielo al igual que Nabucodonosor, cuya historia veremos al final de este video. La vergüenza reemplazó la inolvidable gloria de Lucifer. De hecho, nadie imaginaría que se trata de la misma criatura celestial que está causando estragos en la tierra en este momento. Si fue tan excelente al principio, entonces es justo preguntar qué pasó. ¿Cómo pudo haber descendido de una posición tan exaltada a profundidades vergonzosas y malvadas? Las Escrituras responden a esa pregunta. Capítulo 2. El orgullo,
el precursor de las caídas y la destrucción. El diablo no siempre fue malo, pero permitir que lo que destruye entrara en él lo derribó de su posición exaltada. La verdad es que a quien mucho se le da, mucho también se le exige. Desde el principio, Satanás tuvo acceso privilegiado a la presencia misma de Dios, pero comenzó a imaginarse a sí mismo como Dios e intentó apoderarse del trono de Dios. En la base de tal deseo no hay nada más que orgullo. Su corazón lo engañó y lo permitió. Veamos las meditaciones de su corazón que lo llevaron a liderar una rebelión contra el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, me siento en el trono de Dios, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, aunque miraste tu corazón como corazón de Dios, eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Si tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28. El orgullo es siempre un destructor. Es una carcoma que destruye lo bueno a su paso. Ciega los ojos de un hombre ante una razón sólida en la toma de decisiones. Entonces, cuando Lucifer permitió que el pecado del orgullo entrara en él, lo torció tanto que pensó en tomar el lugar del Todopoderoso. Pero Dios es el creador de todas las cosas, animadas e inanimadas, incluido el propio Lucifer. De hecho, lo creado no puede dictar lo que debe sucederle a su creador. Pero, oh hombre, ¿quién eres tú para responder a Dios? Dirá lo formado al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. La rebelión de Lucifer no pudo quitar el esplendor de Dios, pero todos los ángeles que se unieron a él sufrieron graves consecuencias. Esto es lo que le sucede a cualquier humano que decida unirse a él, ya que él también sufrirá las consecuencias. Capítulo 3. Las secuelas de la rebelión de Lucifer. Las Escrituras nos dicen que aunque las manos se unan, los malvados nunca quedarán impunes. Aunque los malvados se unan, no quedarán impunes, pero la descendencia de los justos será libre. Proverbios 11:21. A veces, cuando vemos o escuchamos las conspiraciones de la gente contra una persona o una causa, a menudo nos quedamos perplejos por cómo se exponen estas cosas. En realidad, Dios, que conoce todas las cosas ocultas, elige revelarlas. El cielo debe haberse sentido diferente el día en que se reveló que 1/3 de los ángeles en el cielo se habían unido a la rebelión de Lucifer contra el Señor Dios Todopoderoso. Debe haber sido un momento aleccionador cuando estos seres desafiaron la paz y el orden del cielo. Pero la criatura nunca puede ser mayor que el Creador. Por eso las Escrituras nos cuentan lo que sucedió después de este terrible incidente. Y se vio otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola llevaba tras de sí la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojaba sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba para dar a luz, para que cuando ella diera a luz, se tragara al niño. Y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló su lugar en los cielos. Y fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados fuera con él. Apocalipsis 12, 3, 4 y 7, 9. Nuestro Dios es el Señor de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos del cielo, el cual está formado por muchos ángeles fuertes, Miguel, el ángel guerrero, y su hueste de ángeles se enfrentó a Lucifer y su grupo en una feroz batalla. Las Escrituras describen cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón,
que es Lucifer. Pero con el poder de Dios apoyándolos, el dragón y sus ángeles fueron derrotados. Como se describe en la analogía del dragón rojo, que atrae 1/3 de las estrellas a la tierra, el diablo, también conocido como la serpiente antigua, cuya misión es engañar, robar, matar y destruir, fue liberado en la tierra. Desafortunadamente para sus seguidores, también perdieron para siempre la oportunidad de ir al cielo. Esto sucedió porque abandonaron voluntariamente su estado original y ahora están condenados a las tinieblas hasta el gran día del juicio. La Biblia dice: y a los ángeles que no conservaron su autoridad, sino que abandonaron su habitación, a estos los reservó en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. El diablo instigó la rebelión, que fue un resultado directo del orgullo en su corazón, lo que provocó que fuera expulsado del cielo y de la presencia de Dios para siempre. At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. Cuando aterrizó en la tierra, su única misión era causar estragos en la creación favorita de Dios. Desde el engaño en el Edén hasta los diversos males que ha desatado sobre la humanidad, Satanás no escatima en nada para asegurar la destrucción. Como no puede volver a disfrutar de las glorias del cielo, se esfuerza para que la humanidad, que es débil en muchos aspectos, no experimente también esta gloria. La tierra, que se suponía era una extensión de la paz, la serenidad y la gloria del cielo, perdió esta cualidad cuando Lucifer introdujo el pecado a través del engaño. La entrada del diablo en el mundo trajo caos y desgracias a los habitantes de la tierra, como señala el escritor del libro del Apocalipsis. Por tanto, alegraos, cielos y vosotros que moráis en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, está lleno de furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Sin embargo, gloria a Dios, porque este no es el final de la historia. El que fue, el que es y el que siempre será, se había preparado para esta caótica interrupción. Él proporcionó el Cordero, inmolado desde la fundación del mundo, para redimir a la humanidad del cautiverio en el que entró voluntariamente al ceder al engaño del gran engañador. Durante su ministerio terrenal, Jesús se refirió a lo que sucede cuando nos rendimos a Dios en obediencia y nos convertimos en sus instrumentos para someter al diablo. Esto fue evidente cuando sus discípulos regresaron de una misión exitosa. Los 70 regresaron con gozo y dijeron: Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Él respondió: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Os di autoridad para hollar serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada os dañará. Lucas 10:17-19.
A pesar del poder que el diablo pueda pensar que tiene sobre la humanidad, ya ha perdido su gloria al sucumbir al pecado del orgullo, que le hizo perder su lugar en el cielo. Fue expulsado después de la guerra en el cielo, y su caída se manifestó ante los primeros humanos que Dios creó como Señor. Lo maldijo en presencia de Adán y Eva después de que los engañó, y dijo: por haber hecho esto, maldito serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 14, 15. Luego, del querubín ungido que cubría el trono de Dios, Lucifer pasó a ser el ángel caído, Satanás. Pasó de caminar en el glorioso esplendor del cielo y tener una audiencia con el Creador del cielo y de la tierra, a volverse impotente y arrastrarse en el polvo. Todas estas cosas sucedieron a causa del pecado del orgullo. Fue esto también lo que avergonzó y oprobó a Nabucodonosor. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, cuando el rey caminaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué como residencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Mientras las palabras estaban en sus labios, vino una voz del cielo: esto es lo que está decretado para ti, rey Nabucodonosor. Te han quitado tu autoridad real, comerás hierba como un buey, hasta que reconozcáis que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien quiere. Inmediatamente se cumplió lo que se había dicho acerca de Nabucodonosor. Fue expulsado de entre el pueblo y comía hierba como un buey. Su cuerpo fue empapado con garras de pájaro. Nabucodonosor alzó mis ojos al cielo, y mi cordura fue restaurada. Entonces alabé al Altísimo. Su reino perdura de generación en generación. Daniel 4, 28, 37. A medida que aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él seguramente nos exaltará a su debido tiempo. El libro del Apocalipsis también nos muestra que en un momento Satanás estaba ubicado en Pérgamo. La Biblia amplificada en Apocalipsis 2, 12, 13 dice: y escribe al ángel, mensajero divino, de la iglesia en Pérgamo. Estas son las palabras del que empuña y empuña en juicio la espada aguda de dos filos. Sé dónde habitáis, un lugar donde está entronizado Satanás. Sin embargo, os mantenéis firmes en mi nombre, y no negasteis mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo, mi fiel, que fue asesinado, mártir, entre vosotros, donde habita Satanás. Entonces, ¿qué es Pérgamo? Al llegar a Pérgamo, la sorpresa es descubrir que en realidad se trata de dos ciudades separadas por unos 400 o 500 metros verticalmente. Hay una ciudad baja de Pérgamo, ahora llamada Bergama, y luego la ciudad alta, la Acrópolis. La palabra Acrópolis se deriva de dos palabras griegas: acro, que significa cumbre, y polis, que significa ciudad. A los griegos les gustaba mucho construir ciudades sobre colinas, como Atenas. Por esta razón, a Pérgamo a menudo se la llamaba la pequeña Atenas. Así tenemos la ciudad de Pérgamo en la cima y una colina empinada con un camino sinuoso que conduce a la cima. Bajas directamente al valle y allí, en la llanura, está la otra ciudad de Pérgamo. En la base hay una ciudad, y en la cima de la colina hay 3 templos, 4 en total, 3 de los cuales están dedicados a dioses griegos, y uno a un emperador romano. Los 3 dioses griegos son Atenea, Dioniso, el dios del vino, con sus alrededores llenos de viñedos, y Zeus, considerado el más importante de ellos. El templo de Zeus era el más magnífico de todos los templos. Mientras que los demás eran relativamente pequeños, el templo de Zeus medía 90 pies cuadrados y 20 pies de alto.
Tenía un podio, que era como una base con escalones al frente. En la empinada pendiente hay un teatro que se asienta sobre una pronunciada pendiente. Sin embargo, al llegar a la cima podrás encontrar varios templos. Aquí también se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo, siendo la primera la Biblioteca de Alejandría. Aún hoy se puede ver la biblioteca donde guardaban todos los pergaminos y libros. En lo alto de la Acrópolis puedes encontrar varios templos, incluido el famoso templo de Zeus. En lo alto de una imponente colina rodeada de templos, bibliotecas y teatros, se encontraba un sillón colosal frente al templo de Zeus. Desde este punto de vista, se podía tener una vista panorámica de la ciudad baja. La silla emanaba una constante columna de humo, lo que la convertía en una vista impresionante. Algunos creen que este templo y el enorme sillón pueden ser el lugar mencionado en la Biblia donde Jesús habla del asiento o trono de Satanás. El humo negro que se elevaba desde la silla era visible desde el valle y dominaba la vista. Según algunos relatos, esta era la residencia real de Satanás en la tierra. Aunque visitó otras partes de Teherán, aquí era donde vivía permanentemente. Este era su trono y la capital de su reino. La ciudad que una vez sirvió como capital de los reyes terrenales durante 300 años es ahora la capital del reino de este mundo. En Mateo 12, Jesús se refirió a este mundo como el reino de Satanás, usando la frase: ¿cómo puede permanecer en pie un reino dividido contra sí mismo? Habló de Satanás como gobernante, príncipe y dios de este mundo. Al contemplar la imponente Acrópolis, es posible que sientas cierto nivel de malestar. En segundo lugar, ¿está Satanás en el infierno? Satanás no reside actualmente en el infierno. En cambio, se cree que deambula por la tierra, tratando de atraer a la gente para que cometa pecados y se aleje de Dios. Esto se menciona en 1 Pedro 5:8, que aconseja a las personas permanecer alerta y vigilantes, porque Satanás es como león rugiente, buscando a quien devorar. Y una idea errónea de que Satanás reside actualmente en el infierno. Más bien, se le considera el gobernante del mundo, que incluye todo lo malo y pecaminoso. Entonces, ¿dónde está Satanás? Satanás deambula por la tierra como líder de quienes se oponen a la voluntad de Dios. Como Dios de este mundo, ejerce su influencia y autoridad sobre la tierra y sus habitantes, difundiendo el engaño y la injusticia. Aunque hay 2 versículos principales en la Biblia que sugieren que Satanás ocupa actualmente la posición de gobernante o Dios de este mundo, Apocalipsis 12:9-12 describe la expulsión de Satanás del cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Este evento marca la caída de Satanás y su asunción de autoridad sobre la tierra. Además, en Juan 12:31, Jesús alude a Satanás como el príncipe de este mundo. Ahora es el tiempo del juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Estos pasajes en conjunto implican que Satanás no está en el infierno, sino que está trabajando activamente en la tierra, ejerciendo su influencia sobre las personas y tratando de desviarlas del camino de Dios. La creencia de que Satanás no está actualmente en el infierno, sino que opera como gobernante de la tierra, es consistente con la teología cristiana, enfatizando la importancia de permanecer vigilantes y firmes en la fe contra su engaño. Así, Satanás vaga por la tierra como gobernante de este mundo, engañando a la humanidad y buscando alejarla de Dios. Es crucial que las personas permanezcan conscientes de su presencia y resistan sus tentaciones de permanecer alineados con la voluntad de Dios. Si alguna vez te has preguntado ¿dónde está Satanás?, debes saber que Satanás no reside en el infierno. En cambio, deambula por la tierra,
tratando de alejar a la gente de Dios. La Biblia advierte sobre la influencia de Satanás en la tierra y sus esfuerzos por desviar a la gente. El deseo de Satanás de gobernar la tierra como su reino refleja su intento de derrocar a Dios y reclamar la supremacía sobre la creación de Dios. Como Dios de este mundo, Satanás trabaja para engañar y alejar a la gente de la verdad de Dios. Busca constantemente manipular y corromper con el objetivo de frustrar el plan de Dios para la humanidad. La Biblia enseña que Satanás es un adversario formidable, pero también nos asegura que mediante la fe en Cristo podemos resistir sus maquinaciones. Se nos recuerda que debemos estar vigilantes y firmes en nuestra fe, sabiendo que el tiempo de Satanás es limitado y su derrota final está asegurada. En conclusión, la actividad actual de Satanás en la tierra resalta la batalla espiritual en curso entre el bien y el mal. Como creyentes, es esencial ser conscientes de la presencia de Satanás y permanecer firmes en nuestra fe, confiando en el poder de Dios para protegernos y guiarnos a través de los desafíos de la vida. Satanás no está en el infierno, sino que trabaja activamente en la tierra como gobernante de este mundo, buscando engañar y alejar a la gente de Dios. Los cristianos están llamados a estar vigilantes y firmes en su fe, resistiendo las tentaciones de Satanás y confiando en la victoria definitiva de Dios sobre el mal. ¿Dónde está el infierno? Esta es una cuestión que ha generado varias hipótesis a lo largo de los años sobre la ubicación precisa del infierno. Se cree comúnmente que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol se usa para describir el infierno, mientras que en el Nuevo Testamento, términos como Hades, que significa invisible, y Gehenna, que significa Valle de Hinnom, se usan para referirse al infierno. El término hebreo Seol puede traducirse como abismo o tumba, y se refiere al lugar donde van los muertos antes de ser juzgados. Tanto Seol como Hades son nombres que representan el mismo lugar. Por otro lado, la Gehenna es un estado eterno de castigo reservado para los malvados muertos. Hablando del poder de Satanás sobre la tierra, en Efesios 2:2, se designa al diablo como el príncipe de la potestad del aire. Príncipe indica la posición exaltada de su gobierno, mientras que poder del aire se refiere a la esfera de su influencia, que probablemente sea el área encima y alrededor de la tierra. Como Satanás es un espíritu, puede moverse por el espacio a una velocidad increíble, al igual que otros espíritus. Además, en Juan 12:31, 14:30 y 16:11 se hace referencia a Satanás como el príncipe de este mundo. Esto significa que él gobierna sobre el mundo no regenerado, el mundo que ha caído en desgracia y se dirige hacia la perdición. En Efesios 6:12, a Satanás se le llama el príncipe de las tinieblas, lo que revela su naturaleza oscura y su total desprecio por la luz y la santidad. Todas sus obras son oscuras, porque él es el príncipe de todas las tinieblas. Según 2 Corintios 4:4, también se le conoce como el Dios de este mundo, lo que significa que algunas personas lo adoran en los países paganos. La gente adora a un espíritu que no saben que es Satanás. En cuanto a la omnipresencia, Satanás no es omnipresente, es decir, no está presente en todas partes al mismo tiempo. Es un ser finito y no se le puede atribuir la omnipresencia. Ezequiel 28:15 menciona que Satanás fue creado por Cristo, quien creó todas las cosas. Apocalipsis 20 habla en detalle sobre el estado final de Satanás y los incrédulos. El versículo 7 menciona el fin del reino milenial de 1000 años. Apocalipsis 21:3 en la Biblia NASB dice: Entonces vi un ángel que descendía del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Ató al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo cerró
y le puso un sello para que ya no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, liberado por un tiempo. Aquí vemos que un ángel desciende del cielo. El ángel que someterá a Satanás es anónimo. No sabemos si es Michael, Gabriel o cualquier otro ángel de alto rango. Un comentarista bíblico ha observado que la falta de importancia última de Satanás tal vez esté indicada por el hecho de que no es el Padre quien trata con él, ni el Cristo, sino simplemente un ángel sin nombre. Sin embargo, vemos que un ángel desciende del cielo. Es importante señalar que Satanás no es considerado igual ni opuesto a Dios, pero Dios permite que Satanás continúe porque incluso en su maldad, indirectamente sirve a los propósitos de Dios. Se leen las frases, lo detuvieron, lo ataron, lo soltaron, lo cerraron y lo sellaron. Satanás intentó encarcelar a Jesús en una tumba, pero fracasó. Sin embargo, Dios no tiene dificultad en contener a Satanás. Muchos se preguntan si este es un hecho real. De hecho, lo es. La batalla es literal. El falso profeta es literal. La masacre de los reyes y sus ejércitos es literal. Satanás es literal. Y su aprisionamiento debe ser igualmente literal. Leemos que ya no engañaría a las naciones. El principal modo de ataque de Satanás es el engaño. Por lo tanto, la mejor defensa y arma contra Satanás es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es evidente que las acciones engañosas de Satanás aún persisten, lo que indica que no está confinado en la forma descrita en el pasaje. Pedro afirmó que Satanás es libre de vagar como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás será liberado para una última batalla junto con las naciones engañadas del mundo. Después de su derrota, vemos el resultado en Apocalipsis 29:10 en la Biblia NASB. Subieron a lo ancho de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se dice que descendió fuego del cielo y los devoró. No es correcto referirse a esto como una batalla final, ya que no existe un conflicto real. El resultado ya está predeterminado. Dios finalmente pondrá fin al diablo y sus seguidores de una vez por todas. Después de la batalla, Satanás recibe juicio y tormento eterno, junto con la bestia y el falso profeta. ¿Es este realmente un castigo eterno? Sí, lo es. Las palabras significan exactamente lo que parecen significar. Entonces todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:15 dice, y todo el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21:8 añade, pero a los cobardes, a los incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos les corresponde su parte. Estaremos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno existe en un reino más allá de nuestro reino actual. Apocalipsis 20:11-15 en la Biblia NASB dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y yo vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar los muertos que en él estaban, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que en ellos había. Fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
Los incrédulos experimentan un tormento continuo y no pueden escapar de su juicio. La Biblia nos dice que el juez es Jesús. Juan 5, 22, 27, en la Biblia NASB, dice: porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Él, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado de ella, muerte a vida. De cierto os digo que la hora viene y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, dio vida al Hijo en sí mismo y le dio autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. La tierra y el cielo huyeron, la tierra y el cielo huyen de este trono. No es un juicio que intenta determinar cuáles son los hechos. Los hechos están aquí, es la sentencia de alguien ya condenado. También leemos que los muertos eran juzgados según sus obras. Si las personas no están inscritas en el libro de la vida, entonces cada persona es juzgada según sus obras. Luego leemos que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Los restantes efectos del pecado han sido erradicados, incluida la muerte. Se eliminan los últimos vestigios del poder ilícito del pecado. Cuando una persona se refiere al infierno, lo que normalmente le viene a la mente es el lago de fuego. Dice que esta es la muerte segunda. Un comentarista bíblico señaló que así como hay una vida segunda y superior, también hay una segunda y más terrible muerte. Luego leemos que todo el que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La vida eterna no depende de lo que hayamos hecho, sino de si los nombres de las personas están escritos en el libro de la vida. El lago de fuego es la consecuencia final y eterna de la elección deliberada de rechazar a Dios y seguir a Satanás. Como mucha gente se pregunta, ¿qué es el lago de fuego? El lago de fuego es un lugar de continuo tormento. Mateo 25, 41, 46, en la Biblia NASB, dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me acogisteis, y no me vestisteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: en verdad os digo que, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Aquí leemos sobre el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esta frase indica que el fuego eterno está reservado para aquellos que rechazan la salvación de Dios y siguen a Satanás. ¿A dónde vas si aún no estás allí? Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, irás al infierno. Si no sabes a dónde vas, acepta hoy a Jesucristo como tu Salvador. Invítalo a tu vida. Recíbelo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, y Él será tu Salvador. En el estado original, antes de convertirse en diablo o Satanás, como también se le conoce, al diablo se le llamaba querubín ungido. Su nombre, según Isaías 14:12, era Lucifer, que significa el brillante. Desafortunadamente, Lucifer, el querubín ungido, se convirtió en diablo. Ahora bien, en Ezequiel 28 se nos habla de un querubín específico que puede identificarse como Satanás. Este querubín ungido encarnaba el pináculo de la sabiduría y la belleza. Era un ser maravilloso creado entre las huestes celestiales. Satanás ocupó posiciones de alto rango, estatus y responsabilidad. No malinterpretes la referencia al Edén como si fuera lo mismo que Génesis.
Sabemos que Satanás también estuvo presente en el jardín, pero en forma de serpiente. Esta es una referencia a un Edén prehistórico. El jardín del Edén era un jardín de plantas y árboles. Sin embargo, en este Edén, el jardín está hecho de piedras preciosas. Mucha gente cree que Satanás dirigió la música de alabanza en el cielo debido a los instrumentos musicales mencionados en el versículo 13. Todos sabemos que la música tiene un poder tremendo, ya sea para bien o para mal. Hemos visto cómo Satanás usó la música para enviar mensajes falsos a nuestra mente y corazón. Debemos recordar que la música tiene el poder de elevar un corazón a Dios o arrastrar un alma al infierno. Como Lucifer, Satanás era una estrella brillante, el hijo de la mañana. Sus privilegios deberían haberlo convertido en el querubín más agradecido. Satanás se ha corrompido, se halló en él iniquidad. Luego el Señor enumera 3 pecados: violencia, arrogancia e irreverencia. Violó la posición sagrada en la que ministraba en los santuarios de Dios. Un principio espiritual bíblico inquebrantable es que cuando nos exaltamos, caemos. Satanás trató de exaltarse a sí mismo, pero Dios dijo que sería arrojado al infierno. Sin embargo, cuando nos humillamos ante el Señor, seremos ensalzados. No necesitamos preocuparnos por exaltarnos a nosotros mismos. Cuando nos humillamos y nos sometemos a su voluntad, Dios se ocupará de ella. Lucas 10:18. En la nueva versión King James dice, y les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Fácilmente podemos desanimarnos si simplemente consideramos quién es Satanás y de qué es capaz. Sin embargo, es un ser condenado. Es simplemente cuestión de tiempo. Cuando Jesús murió en la cruz, destruyó el aparato del diablo. Hebreos 2:14, en la American Standard Bible dice, por tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, ¿por qué sigue activo Satanás? Es porque no reconoce que ya está fuera de acción. El diablo anda corriendo como pollo al que le cortan la cabeza. Está muerto y ni siquiera se da cuenta. Pero Dios declaró que ya no existirá para siempre. No sabemos mucho sobre Satanás. Ahora es un ser condenado que un día será arrojado al lago de fuego y azufre. Hasta entonces, la Biblia instruye a los creyentes a permanecer alerta y atentos. El diablo quiere que caigamos como él, pero podemos mantenernos firmes. El Señor Jesús no solo nos ha salvado, sino que también es el único que puede preservarnos de caer. Según lo que enseñó Jesús, el infierno no tiene un tiempo específico, sino que existe para siempre. Los que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de tormento. Se citó a Jesús diciendo que el fuego nunca se apaga. Jesús dijo esto como una advertencia a las personas que hacen tropezar a otros. Al infierno también se le llama lago de fuego en Apocalipsis 23:15, lugar preparado para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25:41. Un popular comentarista bíblico dijo de este versículo, un niño con una cuchara puede vaciar el mar más rápidamente que los condenados pueden cumplir su miseria. Un río de azufre no se consume con el fuego. No hay manera de salir del infierno, ni se puede encontrar allí ningún alivio o consuelo. Lucas 16:26, en la versión de la Biblia amplificada, dice, y además de todo esto, entre nosotros y vosotros, se ha abierto un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni nadie puede pasar de allí a nosotros. Si aún no has puesto tu confianza en Dios, ahora no es el momento de posponerla más. No es demasiado tarde para volverse a Dios ahora, pero algún día será demasiado tarde. Respecto del infierno, C.S. Lewis escribió una vez,
No hay doctrina que yo eliminaría más fácilmente del cristianismo que esta, si estuviera en mi poder, pero que cuenta con el pleno apoyo de las Escrituras y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor. Siempre ha sido sostenido por el cristianismo y tiene el apoyo de la razón. Si se juega un juego, debe ser posible perderlo. Jesús habló mucho sobre el infierno en sus enseñanzas. De hecho, podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de cualquier otro capítulo de la Biblia combinado. Jesús habló del infierno como oscuridad exterior. Mateo 8:12 dice: «Y mientras los hijos y herederos del reino, la descendencia de Abraham, que no me reconocerán como el Mesías, serán arrojados a las tinieblas de afuera, en el lugar más alejado del reino. Allí habrá llanto y crujir de dientes, en angustia y en ira». Al final de los tiempos, todos se presentarán ante Jesucristo y Él separará a la humanidad en ovejas, aquellas que demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras, y cabras, aquellas que no demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras. Los que no confiaron en Jesucristo, los cabritos, en cambio, irán al castigo eterno, mientras que las ovejas recibirán vida eterna. Dios Padre bendice y da herencia a las ovejas a la diestra de Jesús. Las cabras a la izquierda de Jesús están condenadas al fuego eterno del infierno preparado para el diablo y sus ángeles. La explicación es que tuvieron la oportunidad de ministrar al Señor, pero no hicieron nada. Los condenados preguntan: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos?» Jesús responde: «En verdad os digo que si no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicisteis». Jesús termina entonces el discurso con un contraste. Irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25:46, en la Biblia amplificada dice: «Entonces estos incrédulos irán al castigo eterno e interminable, pero los que son justos y rectos ante Dios, por su extraordinaria gracia, irán a la vida eterna e interminable». Jesús invariablemente distinguió el infierno del reino de Dios. El infierno es lo opuesto a una excelente comunión con Dios eternamente.